Dios me los bendiga, hermanitos hermosos. En este momento vamos a traerle un tema que es pasar por alto la ofensa. Vamos a ver lo que quiere decirnos Dios a través de esto, porque Dios en este tiempo quiere que su pueblo permanezca en sabiduría e entendimiento de su palabra, porque el tiempo es duro y peligroso y difícil para vivir. Pero antes, hermanito precioso, voy a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanitos que están oyendo a través de YouTube. Yo bendigo a cada uno de mis hermanitos. Padre, aquellos que están en necesidad, tú provees, aquellos que están enfermos, tú sanes. En el nombre poderoso de Cristo te doy toda la alabanza y toda la gloria. Te bendigo, mi hermanito precioso. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en Proverbios 19, versículo 11, que dice que se lee esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la palabra, hermanitos lindos? En Proverbios 19, 11 dice, es de sabio tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Es decir, debemos de mantener la sabiduría en la ofensa. Entonces, para que nosotros podamos mantener la sabiduría en la ofensa, tenemos que tener paciencia. Entonces, pasarla por alto. Porque si entramos en una contención, hermano, eso puede causar violencia, puede causar situaciones muy desastrosas en nuestras vidas. Entonces el Señor nos está hablando que mira, que este es el tiempo más difícil y peligroso. Yo siempre se lo estoy diciendo en cada tema que les practico, que este es el tiempo más peligroso por la cual la iglesia está pasando. Entonces nos dice la palabra que tenemos que ser sabios, tener paciencia, perdonar la ofensa. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Tener cordura. ¿Para qué? Para poder detener el furor. Porque si no, nosotros vamos a estar igual que los mundanos, en problemas, en caos, ¿ve? Entonces tenemos que tener buen juicio. Tenemos que tener buen juicio en medio de estas situaciones que se nos van que vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque la discreción del hombre nos hace lento. Cuando somos discretos nos hace lento para la ira. Entonces todas estas cosas debemos de considerar. Debemos de analizar que cada vez que venga un conflicto a nuestras vidas, que situaciones que se presenten y la ira quiera florecer, nosotros pensemos. Debemos pensar con sensatez. No perder el extravío. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, aunque la gente piensa que nosotros son miedosos, mira, le digo y no se defiende, nosotros no nos tenemos que defender. Quien nos va a defender a nosotros se llama Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no necesitamos defendernos de nadie. El mismo Señor Jesús se encarga de defender a su pueblo. Por eso es que es importante que nosotros, a través de la palabra, mantengamos la sabiduría, los juicios, ser juicioso. Ser juicioso en medio de cualquier circunstancia por la cual el pueblo de Dios esté pasando. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a ser aprobados por Dios. Por eso el Señor dice que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, ni las aguas nos anegarán. Es decir, ¿por qué? Porque Él sabe que estamos viviendo el tiempo más peligroso y más difícil de la historia de la iglesia. Ustedes no se dan cuenta, hermanitos lindos y hermosos, afuera cómo está todo, la violencia que hay. La gente se matan hasta por parqueo. La gente en la calle, cómo manejan violentamente. Es un espíritu demoníaco que está suelto, hermano, de odio, de rebeldía contra Dios. No hay amor, no hay entendimiento y vamos a tener estos caos en diferentes lugares que nosotros nos encontremos. En nuestra propia casa, si la casa no está completamente guiada por el Espíritu Santo, vamos a tener problemas, conflictos en los matrimonios, con los hijos, con la familia, con los vecinos. Entonces, ¿qué hacemos? Ser juicioso, ser prudente, cerrar nuestra boca, que cuando se aflorezca la ira en nosotros, empieza a florecer, que alguien nos quiera sacar de quicio, que nos quiera sacar nosotros pensemos y digamos, no, la palabra de Dios dice que yo tengo que actuar con prudencia, la palabra de Dios dice que quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor, quien insiste en ella aleja al amigo. Entonces yo voy a ser sabio como dice la palabra,
porque la palabra está escrita para que nosotros la vivamos. La palabra está escrita para guiarnos, el manual de nuestras vidas. Es el manual de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que vivir lo que ella dice. Entonces tenemos que actuar de esa manera. Tenemos que actuar en prudencia y pasar por alto cualquier ofensa. Estamos trabajando en los centros de trabajo. ¿Cuántas personas se levantan? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué? Porque las personas no tienen un crecimiento espiritual, no conocen la palabra, no son guiadas por el Espíritu. Son guiadas por espíritus malos, espíritus generacionales que viven con ellos. Entonces esas personas explotan y tienen tanta ira que pueden llegar hasta matar, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser astutos, como dice la palabra, sean astutos como serpiente y manso como paloma en medio de lobo. Tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Aprender del Señor, aprender. Tenemos que trabajar en la mansedumbre, tenemos que trabajar en la paciencia. Ese es el temor de Jehová. Nosotros tenemos que ser temerosos, vivir lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque estamos confrontando cosas muy peligrosas, estamos confrontando muchos espíritus demoníacos y cada día el hombre y los hombres en la tierra se están llenando cada día más y más de demonios, están invitando cada día más a espíritus malos a vivir con ellos a través de la ira, de la amargura, de la soberbia, de todas esas cosas que cogen y esos espíritus entran a vivir con esas personas porque le dan derecho legal. Entonces nosotros cuando estamos en esas batallas espirituales, porque son batallas espirituales, dice Pablo, que nuestra guerra no es carnal, que nuestra guerra no es carnal. Dice, no es contra carne y sangre, son contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, son con poderes demoníacos. Cuando usted está enfrentando a una persona airosa, cuando usted está enfrentando a una persona que es enojada, que una persona que pueda hasta matarte a través de una ira, hermano, usted está lidiando con espíritus malos. Usted no está lidiando con esa persona está siendo poseída, tiene demonios dentro. Tiene actitudes feas porque no son ellos, son esos espíritus que controlan sus mentes, que le dictan lo que tienen que hacer, que los dirigen. Entonces nosotros no estamos enfrentando carne y sangre. Entonces tenemos que ser entendidos que cuando una pelea quiera levantarse, sea en nuestra casa, sea con nuestros hijos, nuestra familia, en nuestros hogares, en la calle, en los vecinos, en el trabajo, nosotros tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener paciencia, tenemos que pasar por alto la ofensa, tratar de llevar la paz, como dice el Señor. Llevar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Procurar en lo que no es posible, dice la palabra, procurar en todo lo que no es posible. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por procurar la paz. Por procurar la paz, por procurar no entrar en caos. Mantenernos lejos de las personas que son enojonas, problemáticas, tratarlas con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas personas explotan y nos pueden hacer daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice la palabra, pasar por alto la ofensa. Si te dicen una cosa fea que no te gustó, baje la cabeza que el Señor, el Todopoderoso, el que está allá arriba, el que vela por su alma, dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De Él es la venganza. Dios a esa persona la va a humillar como quiera, porque Él guarda de sus hijos, Él protege de sus hijos, pero para que Él te cuide, para que Él te guarde, para que Él te proteja, tú tienes que vivir lo que dice la palabra. Porque Él va a ser tu defensor, Él es tu abogado, Él es tu defensor. Nos van a decir de todo, la palabra de Dios dice, en el mundo vamos a tener aflicciones, mas no temamos, ya Él venció. Nosotros sabemos que aunque estemos pasando aflicción, como dice el Señor, aunque pases por el fuego no te quemarán ni las aguas te anegarán. Es decir, el Señor sabe que los procesos de nosotros en la tierra van a ser difíciles. Eso es un proceso para limpiar nuestro espíritu, para que nuestra alma cada día sea limpiada, para que nuestra alma pase a otros niveles. Porque cuando estamos creando en nosotros esta paciencia, cuando estamos creando el dominio de sí mismo, nosotros estamos entrando en esos frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos mantengamos en la paz en medio de toda situación que pase por el camino de nosotros, se nos enfrente y tomemos la paciencia, usemos la paz, usemos el amor. Esas son armas que derrotan cualquier tipo de demonios, hermano. Los derriten. Porque ¿qué es lo que hacen los demonios? Dice la palabra de Dios que los demonios vinieron a la tierra, Satanás y todos sus espíritus malos vinieron a matar, a robar y a destruir. Pero que Él nos vino a dar vida eterna y vida eterna en abundancia. Ellos vinieron a matar, a robar y a destruir.
Cada vez que nosotros abrimos una brecha, hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, hermano, nosotros abrimos brecha para que Él nos mate, nos destruya y nos robe. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en cada momento que nosotros nos vamos a encontrar, en cada situación en la cual usted va a vivir. Tiene que ser sabio. Si una persona espiritualmente no está bien, es una persona, hermano, que no conoce ni siquiera la palabra, que no sabe lo que dice la palabra, que su espíritu es un espíritu pobre, no está evolucionado como debe ser en el poder de Dios. Hermano, porque nosotros cada día vamos de gloria en gloria, nos vamos evolucionando, vamos siendo de gloria en gloria. Mientras más nos metemos en el Espíritu, mientras más oramos, buscamos de Dios, más conocemos la palabra, nosotros vamos de gloria en gloria. Hay espíritus que no tienen nada, que están secos, que solamente conocen es como digo yo, la ley de la selva. Eso es lo único que conocen esos espíritus que no han sido transformados por Dios, por la palabra de Él, que no hay luz en ellos. Ellos nada más que conocen eso, la ley de la selva. Si tú me comes, yo te como. Si me muerdes, te muerdo. Entonces, eso es así. Así es la selva, así son los animales salvajes. Entonces, estamos viviendo con este tipo de personas en la tierra. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser astutos, tenemos que ser mansos, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener amor. Evitar, si sabemos que por ahí está esa persona, una persona que es violenta, que es agresiva, y es una persona que no puede convivir en sociedad, que es así, nosotros tenemos que procurar por todo. Primero, orar para que esa alma pueda ser salvada. Y segundo, procurar irnos, tratar de no confrontarlos, no confrontarlos. Porque una persona que esté siendo dirigida por espíritus malos, aunque usted le hable, hermano, no va a entender. Hasta que esa persona no pase un proceso donde Dios vaya y lo choque contra la pared, como digo yo, y lo enfrente el mismo Dios y pase por proceso, ahí es donde él va a reconocer que Dios es real. Pero mientras que esas personas están así, son ciegas, esos espíritus los ciegan, esos espíritus los ensordecen para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros lo que tenemos que hacer es atar a los hombres fuertes que operan en ellos y seguir avanzando y no confrontarnos a ellos. No confrontarnos, no pelea. Pasa por alto lo que te diga. Baje su cabeza, como dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón para que halles tu refrigerio para tu alma. Porque hay muchas personas que no tienen refrigerio en el alma. ¿Por qué? Porque no son humildes y porque no son mansos. Y en estos momentos están pasando procesos difíciles porque no han sido humildes y no han sido mansos. Han enfrentado caos y ellos creen que la manera de enfrentar todas estas situaciones es a través de pelea, de discusión, de que eso. No. Nosotros tenemos que ir a la guerra. La espada de nosotros es espiritual. Las guerras de nosotros son espirituales. Pablo dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra no es con personas. Nuestra guerra es contra espíritus, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esa es la guerra que nosotros tenemos que pelear, espiritual. Se levanta el enemigo, nosotros tenemos que atar a los hombres fuertes. Se levanta el enemigo, tenemos que pedirle la ayuda a Dios que mantenga a esa persona alejado, que lo mantenga tranquilo, que ate esos espíritus malos que operan en ellos. Y lo bendecimos. Y tomamos el control. ¿Cómo? En el espíritu. Porque dice la palabra, no es con ejército, no es con espada, es con el poder del Espíritu de Dios. En el Espíritu Santo, todo demonio se tiene que someter en el nombre de Jesús. Si usted está viviendo las reglas de Dios, que son las reglas de la palabra, el lenguaje de los ángeles es que tú vivas la palabra y que tú la uses. ¿Para qué? Para derrotar los espíritus. Si tú no la vives, entonces ¿cómo la puedes usar? No puedes usar una espada. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo puedes usar la espada? En contra de esos espíritus no lo puedes usar. Entonces tenemos que vivir en la palabra, tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que estar en el Espíritu. Velá y orá, dice el Señor. Velá y orá, dice el Señor. Tenemos que velar y orar. Velá y orá. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene lazos y trampas de cazadores para atacarnos, para enlazarnos en las trampas de él. Pero el Señor dice que ningún alma forjada contra nosotros va a prosperar, que Jehová Dios condena toda voz y lengua que contra nosotros en juicio y maldición se levante. Cuando nos maldicen, el Señor dice que bajo los pies de nosotros van a caer. ¿Por qué? Porque no existe el arma que destruye a Jacob. No ha existido el arma que destruye a Jacob. Ni la brujería, ni la hechicería, ni las maldiciones nos van a destruir porque estamos sellados, estamos redimidos con la sangre del parto del Cordero. Y el diablo sabe que esa sangre nos protege. Pero para que esa sangre tenga efecto en tu vida, tenga valor en tu vida, usted tiene que vivir la palabra. ¿Por qué? Para que esa sangre cobre vida en su vida. Y cubrirnos todo el tiempo, si vamos a salir.
Padre, toma el control de este día, toma el control de los espíritus malos, toma el control de las personas por las cuales hoy yo voy a tener que lidiar en mi trabajo. Toma control si vas a un médico, si usted va al mercado. Toma control de todo hoy en el camino, Señor Jesús. Espíritu Santo, envía a los ángeles que vayan delante de mí, limpiando los caminos. ¿Para qué? Para que esas piedras de tropiezo sean quitadas. Porque dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Nosotros no batallamos mucho en el espíritu. La iglesia está últimamente muerta, está seca, no batalla. Muy poco pueblo de Dios batalla todos los días en el espíritu. ¿Qué dice la palabra? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Y nos guarda de la mano para que no tropecemos en piedra. El mismo ángel nos protege. Entonces tenemos que decir la palabra, tenemos que usar la palabra. En cada situación que nosotros estemos enfrentando, usa la palabra de Dios. Él lo dice, no he visto justo desamparado si su simiente que mendigue pan. Vamos a tener confrontaciones todos los días con las tinieblas. El pueblo de Dios, mire, escuchen esto, pueblo. Todos los días usted va a tener confrontaciones con las tinieblas y no más. Va a ser peor, más duro todavía, va a ser peor. ¿Por qué? Porque el tiempo de Cristo se está acercando. Estamos en el último tiempo, el tiempo donde la iglesia está caminando por una cuerda floja. La iglesia está caminando por una cuerda floja. O te decides en qué bando quieres estar o te caes de la cuerda. Tienes que caminar bien, directito, a donde tú tienes que ir, que es la roca, que es Cristo. Porque nada más que te tambaleas, hermano, y caes. El enemigo está loco por tumbarnos. El enemigo está loco por llevarse almas al infierno. El enemigo está loco porque el pueblo de Dios se ha destruido. Pero nosotros nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Usted no sabe cuántos ataques esta pastora recibe cada vez que voy a llevar una palabra. Ataques increíble, hermano. Increíble. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que le abra los ojos al pueblo de Dios. El diablo no quiere que ustedes conozcan la palabra de Dios, porque la palabra es vida. Dice el Señor en su palabra que por causa de que el pueblo no mantenga el conocimiento, es destruido. Cuando nosotros no tenemos conocimiento, somos destruidos por el enemigo. Entonces, cuando nosotros somos hombres y mujeres espirituales, hombres que nos metemos en oración, en ayuno, en obediencia a Dios, leemos la palabra, buscamos su rostro, somos un problema para el enemigo, somos un problema para las tinieblas, y él te va a mandar 1000 misiles a tu vida. ¿Para qué? Para que tú no puedas hablar, para que tú no te levantes, para que tú no puedas vivir la palabra. Pero ¿qué va a decir? Dice el Señor la palabra. ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a dar la fuerza, nos va a levantar, nos va a respaldar, nos va a mandar sus ángeles para que nos protejan. El enemigo manda a sus demonios, pero el Señor manda a sus ángeles. Ellos pelean, pero para que los ángeles peleen por usted, usted tiene que echar la batalla. Usted tiene que usar la palabra. Usted tiene que vivir en obediencia. Usted tiene que vivir en paz y armonía con todo el mundo. Entonces los ángeles van delante de ti peleando esa batalla. Tenemos que empezar, tenemos que empezar a vivir esta palabra, hermano, porque usted va a evitar muchas situaciones, muchos desastres en sus vidas si usted vive la palabra. Aléjese, aléjese de toda contienda, aléjese. Como dice la palabra, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Al humilde y al manso todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere. A la persona que es humilde y mansa, todo el mundo lo quiere. Tenemos que vivir en paz con el enemigo. Entonces, esto es un mensaje para el pueblo de Dios en este tiempo. Pasa por alto la ofensa porque el enemigo está enviando lazo de cazador para destruirnos. Tenemos que ser sabios, astutos como serpiente y mansos como palomas en medio de estos lobos que nos tenemos que enfrentar día a día. Sea en el hogar, sea en la familia, sea en los vecinos, sea en el trabajo, sea donde tú quiera que usted esté, usted va a enfrentar esta situación. Baje la cabeza y sea manso. Deja que piensen que usted es miedoso. Deja que piense que usted, Dios te defiende, hermano. Usted va a ver que esa persona que te hace daño, cuando usted sea humilde, cómo Dios la avergüenza. Cómo Dios lo va a avergonzar. Porque Dios hace eso con el enemigo, los avergüenza. Esa gente soberbia, arrogante, orgullosa, que se creen que pueden pisotear a todo el mundo. Ustedes no saben cómo Dios la avergüenza. Ellos no te lo van a decir, pero ustedes no saben en sus vidas diarias todo lo que Dios les hace. Todo lo que Dios permite que les pase por orgulloso, soberbio, arrogante y por buscar problemas, por ser conflictivos. Esas personas todos los días tienen que enfrentar situaciones bien duras en su vida. Por eso tienen espíritu de amargura. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser sabios, ser pacientes, ser llenos de amor, dejar. Si ellos quieren hacer lo malo, que hagan ellos lo malo. Nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros estamos respaldados por el Dios Todopoderoso. Por el Dios Todopoderoso. El Dios que destruyó a todos esos filisteos incircuncisos. Él destruyó a los filisteos incircuncisos. Como le dijo David, que le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina. Bueno, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová.
y lo destruyó con una piedrecita así. ¿Quién lo guió? El Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, mira, derribamos todos los Goliat. Y los Goliat se van a levantar, pero usted se va a levantar en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios. Usted va a ser manso, usted va a tener paciencia y usted va a bajar su cabeza y deja la ofensa. No entres en situaciones y en conflictos que después puede traer caos a su vida. Los amo, hermanos míos, pero esta palabra es para usted, esta palabra es para que nosotros en este tiempo andemos con prudencia, cordura, hermano, seamos pacientes, llenos de amor, alejarnos de toda persona conflictiva. Eso sí, tenemos que hacerlo si es posible, que no tengamos que tener cosas con ellos y orar para que Dios salve sus almas. Te bendigo, hermanitos lindos, hermosos, preciosos, y si no nos queda solución porque tenemos que vivir con ellos, hermano, usted enfréntelo en amor, en paciencia, en humildad y en mansedumbre, y usted va a ver cómo el enemigo se va a tener que someter, porque dice que todo demonio se somete debajo de los pies de Cristo. Y nosotros tenemos esa autoridad que Dios le dio a la iglesia de hollar serpientes, escorpiones y todo el mal y nada nos dañe. Dios le dio la autoridad a la iglesia. Usted levántese en la autoridad que Dios le dio a usted para que usted pueda derrotar al enemigo en el espíritu. En el espíritu, acuérdense bien. Los amo, los bendigo y que el Señor les dé la sabiduría necesaria para vivir este tiempo tan difícil. Shalom.